Mientras tanto que vamos a empezar, solamente si fuesen tan finos de revisar su micrófono que funcione correctamente, ya al momento se les dará pues la palabra o yo les voy a estar dando indicaciones cómo vamos a proceder. También al momento que estén ya los docentes y todas las personas abordando la discusión, por favor dejar su micrófono en mute. Entonces, si pudieran dejar todos ustedes su micrófono en mute, estaría excelente, por favor. Asimismo, si fuesen tan finos de prender su cámara de video para que los podamos ver y reconocerlos. Y también vamos a tener una sección de participación. Vamos a tener varias dinámicas virtuales con ustedes. Entonces, también que estén atentos, por favor, a todas las cuestiones que nosotros les daremos las instrucciones para que ustedes estén ahí dispuestas a participar. Asimismo, durante toda la sesión, quisiera, por favor, solicitarles a sus buenos servicios de que las preguntas o comentarios que ustedes tengan me las trasladen a mí. Yo voy a ser la persona que seleccione las preguntas y las vamos a filtrar por cuestiones de tiempo y se las estaríamos dando a la docente. Entonces la idea es que por favor a través del chat en privado ustedes ven que yo les he colocado por aquí que las preguntas, comentarios durante toda la conferencia las envíen a Fundación CAS. Yo soy Fundación Konrad Adenauer, estoy bajo ese nombre y me pueden buscar ahí para empezar a seleccionar las preguntas y comentarios que ustedes tengan, ¿verdad? También si tienen alguna duda antes de empezar, también les voy a dar un poquito de tiempo si tienen alguna duda ahorita en lo que damos inicio. Todavía no he iniciado. Oiga, señor Macón.
que no tengamos ninguna duda después de dar inicio. También les iba a mencionar que vamos a utilizar herramientas virtuales como Mentimeter y Slido. Entonces, para que ustedes también puedan tenerlas ya en su computadora, ¿verdad? Y que por favor puedan acceder a ellas cuando estemos ya a empezarles a dar todo. Entonces, vamos a esperar unos últimos 2 minutos y damos inicio para tener un poquito más de mayoría de participantes y así poder ya estar todos en sintonía. Gracias a todos por su atención. Bueno, entonces ya vamos a dar el inicio al evento que tenemos preparado hoy con ustedes sobre ley de aguas y un mandato constitucional sin cumplir, impartido por nuestra becaria y también una de nuestras becarias más activas que tenemos en la red de becarios. Entonces damos la bienvenida a todos los becarios y público en general que están en este evento. Como primer punto, daré la palabra a nuestro representante de la Fundación Konrad Adenauer de Guatemala, el doctor Rudolf Toisen, quien se dirigirá a ustedes para dar inicio a este evento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes. Les doy una muy calurosa bienvenida a este evento. Saludo en particular a los becarios y exbecarios de la Fundación Konrad Adenauer en Guatemala y otros países. Y muy especialmente a nuestra docente, la licenciada Lisa Santos, becaria destacada de la CAS. Lisa, le agradezco mucho su compromiso y su disposición de compartir con nosotros sus investigaciones sobre un tema que es sumamente importante. Ley de aguas, un mandato constitucional sin cumplir. Sin agua no hay vida. Sin agua no se puede sobrevivir. Por eso, el acceso al agua es un derecho, pero no solo como cualquier otro derecho, sino un derecho trascendental. Acá en Guatemala está reconocido en la Constitución. Sin embargo, la falta de emisión de una ley específica de aguas es un mandato constitucional sin cumplir. Al mismo tiempo, dicha ausencia no significa carencia total de legislación en la materia. Por ello, el análisis de las disposiciones vigentes que regulan el recurso hídrico en Guatemala es una herramienta clave dentro de la técnica legislativa para orientar la razón de ser
de las nuevas disposiciones que se emitan. Un ejemplo de ello los vemos en la demineralización de las aguas, pues si bien ahora la Constitución considera las aguas como bienes de dominio público, no siempre fue así, lo cual generó derechos de propiedad sobre determinadas aguas que deberán respetarse para no atentar contra el principio de irretroactividad. Es vital que todos conozcamos a fondo las repercusiones que implica este tema y empoderarnos sobre este. Agradezco a todos ustedes su interés y participación. Es un placer para mí contar con la oportunidad de reunirme con todos ustedes el día de hoy y poder compartir por medio de la plataforma Zoom debido a las circunstancias a nivel mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rudolf Toysen por sus palabras de bienvenida. Y como les indicaba, vamos a hacer una dinámica virtual. Es para que ustedes vean qué tanto tienen conocimiento sobre la ley de aguas, ¿verdad? O en sí, cómo está la situación del agua en Guatemala. Entonces, si fuesen tan finos de dirigirse a Mentimeter, y en el chat ustedes ya tienen el código. Entonces, les voy a explicar ahorita antes de dirigirse ahí. Es www.menti.com y ustedes van a poner el código 429616. Les aparecerá algo por este estilo. Entonces, yo ahorita voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean la presentación. Ok, entonces están todos en la presentación. Si me pueden hacer favor de indicarme por el chat si todo está bien, si ya pudieron ingresar. Y vamos a dar esta pequeña presentación. Entonces, la primera pregunta que tenemos para ustedes. Guatemala cuenta con leyes que regulan el uso, goce y aprovechamiento del agua. Tienen 3 opciones múltiples: sí, no o no sé. Entonces vamos a dar hoy un minutito para que ustedes, por favor, nos indiquen sus respuestas. Tenemos 15 participantes, vamos con 6 participantes. 3 nos han dicho que sí, 1 no, 2 no sé. ¿Alguien más que pueda emitir su voto? Ahí está el código para que ustedes ingresen, por favor. Vamos ya con 7 personas. Vamos 4 con sí, 2 con no y 2 con no sé. ¿Alguien más? ¿Nos puede emitir su voto, por favor? Ok. ¿Alguien más que desea participar? Bueno, entonces si quieren damos ya el cierre. Entonces vamos a contar con 4 sí, 3 no y 2 no sé. Esto es para referencia para la licenciada Lisa Martínez, que en la dinámica de su disertación ya les va a ir ella explicando poco a poco. Okay. Y vamos con la segunda
pregunta para que ustedes también, por favor, puedan emitir su voto. En esta sería, ¿cuántas personas creen que no tienen acceso al agua en Guatemala? Otra vez tenemos 3 opciones. 2 millones, 3 millones o 6 millones. Por favor, si pueden emitir su voto. Vamos con 4 participantes. ¿Alguien más que quiera emitir su voto? También en el chat está siempre el acceso en sí, Edwin, es que usted pueda dirigirse a www.meti.com y cuando usted ingresa el código 429616, ahí ya tiene el acceso a hacer la encuesta. Ok, tenemos ya 7 participantes. Entonces tenemos una persona con 2 millones, 4 personas con 3 millones y 2 personas con 6 millones. Ya 8 participantes. ¿Cómo vamos en el chat? Ok, nos indica Edwin, habría que definir qué significa no tener acceso. Por supuesto, todos los guatemaltecos de una u otra forma tienen acceso al agua, si no, no podrían sobrevivir. Claro, la idea es de que tengan acceso inmediato, ¿verdad? Esa es una de las preguntas en sí que definiría esto. Ok, entonces tendríamos 9 participantes, entonces vamos a dar ya el cierre. Dentro de una persona con 2 millones, 5 personas de 3 millones y 3 personas con 6 millones. Ok, muchísimas gracias. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y esto, como les decía, es una referencia general que queríamos tener para tomar referencia en la conferencia. Gracias a todos por su participación. Bueno, entonces también la idea ahorita es de presentarles un pequeño video sobre el agua en general, de la temática que estamos abordando. Es un video cortito de la problemática del agua de alrededor de 2 minutos para que ustedes también se empapen con la temática ya un poquito más a profundidad y le doy la palabra a la licenciada Lisa Santos después del video. Así que por favor, veamos. Más de 3 millones de guatemaltecos en distintas partes del país no tienen acceso al agua en sus casas. El no tener acceso al agua afecta a todo lo demás. Educación, salud, desarrollo y condena principalmente a mujeres y niños. Veamos de cerca la familia de Valerio, que no tiene acceso a agua. Sobreviven con menos de 10 quetzales al día. Cuando tienen sed, no pueden abrir el chorro para tomar un vaso de agua, porque no hay un chorro dentro de la casa. Y para conseguir agua, Valerio tiene que caminar junto a su mamá durante 2 horas para llegar al río, donde el agua ha estado expuesta a todo tipo de gérmenes, ya que el 91% de los ríos en Guatemala están contaminados. Cuando regresan a su casa, la poca agua que recolectaron no está limpia. Algunas familias saben que el agua está contaminada, con gérmenes que les causarán diarrea, deshidratación e inclusive muerte. Los niños, y especialmente los bebés, son los más expuestos. Pero ¿qué otra opción tienen si no tienen acceso a lo más básico? Cada hora, una madre pierde a su hijo por alguna enfermedad relacionada a tomar agua contaminada. Y 6 millones de guatemaltecos están expuestos a esta realidad todos los días. El problema de acceso al agua potable en Guatemala es tan grande que requiere del involucramiento inmediato de todos los sectores del país.
Acceso a agua potable significa menos enfermedades, menos dinero gastado en medicinas, lo cual representa más dinero en libros y educación. El problema del agua es complejo, pero tiene solución. Y es un paso determinante para que Guatemala salga del círculo de la pobreza. El poder de cambiar nuestra historia está en nuestras manos. Si unimos esfuerzos y apuntamos hacia un mismo objetivo. 2012, despertemos Guatemala. Porque para acabar con la desnutrición, todos tenemos algo que dar. Ok, muchísimas gracias por ver el video y voy a dar una breve introducción de nuestra conferencista, Lisa Santos, para que ustedes tengan la referencia de nuestra becaria. Que ahorita me dejó. Okay. Entonces, Lisa María Santos es nuestra investigadora dedicada a una investigación dentro del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene el grado de licenciada cum laude en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales y cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Pública Local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y actualmente está cursando la maestría de Políticas Públicas y Liderazgo de la Escuela de Gobierno y es becaria de nuestra institución, Konrad Adenauer Stiftung. Entonces damos la bienvenida a nuestra conferencista y le cedo la palabra a Lisa, por favor. Gracias, Annalisa, por la introducción. Gracias, Rudolf, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con el cariño que le tengo a Konrad Adenauer y pues representando de cierta manera los resultados que hemos tenido en Universidad Rafael Landívar sobre específicamente el Instituto de Derecho sobre el tema del agua. Como sabrán, el tema del agua es un tema que nos compete a todos, como vimos en el video. Creo que las preguntas al inicio pues fueron contestadas de alguna manera con el video si teníamos dudas. Y es un poquito para hacer conciencia, el video era un poquito para hacer conciencia de la importancia del agua, no solo para el ámbito jurídico, sino político, social, económico. Y por eso el día de hoy pues les quería compartir que la Universidad Rafael Landívar tiene priorizado el tema del agua y lo trabajamos de una forma transversal. Varios institutos, dependiendo si es medio ambiente, sociedad, lo trabajamos desde varios puntos y en mi caso pues yo me enfoco en lo jurídico y eso es lo que le traemos el día de hoy. Y como buenos juristas, pues como sabrán, todo abogado es nuestra costumbre es empezar con la norma suprema, que es la Constitución. Por eso es que nuestro tema el día de hoy es Ley de Agua, un mandato constitucional sin cumplir. Y tomando eso como base, pues ponemos un caso para ejemplificar nuestros resultados, que es el caso de la demanialidad de las aguas en Guatemala. Siguiente. Álvaro, ahí está, gracias. Bueno, miren, cuando decimos que la ley de aguas es un mandato constitucional sin cumplir, es porque la Constitución, o sea, expresamente, de forma literal, a través de 2 artículos, demanda que se tiene que crear una ley de aguas. Pero a la vez que establece este mandato, dice por qué. Y el objetivo de esta ley es prácticamente regular uso, goce, aprovechamiento del agua, pero con un eje transversal, llamémoslo así, que es que esté adecuado con el interés social. Este interés social prácticamente lo que hace es una protección a este recurso para que no sea, para evitar racionalmente y que no sea, o sea, que sea utilizado racionalmente y evitar su depredación. Y por lo tanto, la Constitución establece
que las aguas van a ser bienes del Estado. Y esta es la palabra que encontramos al principio, que es demanialización, que aunque suena un poquito complicado de decirlo, no es más que la Constitución establece las aguas es un bien tan preciado que es propiedad. Todas son propiedad del Estado, entiéndase las aguas que caigan de lluvia, las aguas subterráneas, todas las aguas van a ser propiedad del Estado. Pero el dominio público no solo se limita a decir, bueno, son de mi propiedad, sino que reafirma. Y esa propiedad, si bien es del Estado, es para el uso del interés social, ¿sí? Para satisfacer las necesidades básicas que mirábamos en el video. Y si lo queremos dar en concesión para actividades específicas, pues ya tendríamos que regular determinados requisitos, garantías que no se quebrante este interés social, y ya pues varias regulaciones que empiezan a limitar el uso del agua para que no se dé de una forma que no sea racional y se comprometa pues el interés social. Siguiente. Ahora, miren, esa normativa, nuestra Constitución entró en vigencia en 1986. Eso quiere decir que tenemos 34 años de tenerla vigente. No sé si se han dado cuenta que hace un mes más o menos celebramos los 35 años de que se promulgó, por eso tenemos un año más, por decirlo así, en comparación a lo que estoy presentando yo en esta diapositiva. Pero aunque celebramos el cumpleaños de nuestra Constitución, es lamentable saber que han traspasado 35 años y todavía no hayamos cumplido con ese mandato, ¿sí? La falta de esta ley de aguas, pues, ha hecho que prácticamente se genere un conflicto, dejémoslo social, económico, también jurídico, ¿sí? Que ha llegado casos a la Corte de Constitucionalidad para resolver esta conflictividad y prácticamente en una resolución que se dictó en el 2009, la Corte de Constitucionalidad dijo, sí, estamos teniendo este problema de aguas por la falta de una ley de aguas, y exhorta, la Corte viene y dice, exhorto al Congreso de la República a emitir dicha ley. 11 años después de que se hizo esa exhortación, pues el Congreso dijo, igual no la voy a hacer y no se ha aprobado, y esta es la fecha que no contamos con una ley de aguas. La razón, si yo les pregunto ahorita, ¿cuál creen ustedes que es la razón por la que no hay una ley de aguas? Les aseguro que todos unos empiezan a pensar en una razón, falta de voluntad política, otros intereses económicos, sociales, y todos van a tener la razón, ¿sí? Porque el agua es un problema que en política ya lo llamamos un problema complejo, y aquí la única forma que se me hizo fácil de representarlo es con lo que los chapines llamamos un garabato, ¿sí? Pero esa es la mejor forma de representar un conflicto complejo que yo me atrevería a decir que ya prácticamente es retorcido. No sé si alguna vez se les ha enrollado una cadenita y se les ha hecho una bolita y si jalan por un lado se traba más en vez de arreglarse y uno puede pasar horas. Si jala muy duro se rompe. Bueno, pues así es el conflicto del agua, ¿sí? En el video, si se dan cuenta, habla de que el agua está relacionada con salud, educación, con vivienda, alimentación, ganadería, riego, hidroeléctricas, minería. O sea, es un recurso que lo utilizamos en varios usos, aprovechamientos y goce, ¿sí? Y por lo tanto, si tenemos esta cantidad, digamos así, de usos, de intereses, vamos a tener esta cantidad de actores. Por eso al final el video lanza, esto es una actividad de todos, ¿sí? Porque es un recurso que nos compete a todos. Interés, sector público, sector privado, cooperación internacional, nosotros como población, pueblos indígenas, sociedad civil organizada. Todos estos se empiezan a entrelazar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando tenemos esta conflictividad, si yo jalo para un lado y favorezco a un actor, digamos, voy a generar una tensión en otro y este me va a jalar para su lado y entonces así nos empezamos a complicar para llegar a una solución, ¿sí? Que sea imposible, pues al día de hoy ha sido, pero no quiere decir que tenga que ser así, ¿verdad? Tiene que llegar un momento en que tenemos que trabajar en esto y por eso estamos trabajando en la Rafael Andívar para tratar de contribuir a ir resolviendo este problema tan complejo. Siguiente. Ahora, para esto, lo primero que vamos a empezar es rompiendo una idea preconcebida. Y es que muchos creen, nos han enseñado
a pensar que al no tener una ley de aguas, no contamos con legislación que regule la materia. Y yo los felicito porque en las preguntas iniciales, pues la mayoría contestó que sí, habían leyes, pero otro grupo contestó que o no sabía o no. Y esto es bien común, porque nos han dado una idea preconcebida de que como no tenemos ley de aguas, todo se debe a esta falta de ley de aguas, ¿sí? De hecho, déjenme contarles que sí tenemos vigente 2 regímenes de agua. Uno que regula el dominio de las aguas públicas, ¿sí? Y otro regula el dominio de las aguas privadas. Aquí les debería de sonar a ustedes ya una alerta de lo que dije al inicio. ¿Cómo puede haber un régimen de aguas privadas si dijimos que la Constitución establecía que todas las leyes las aguas son de dominio público? O sea, no sé si ya me están haciendo este entrelace a donde los quiero llevar, pero ya les estoy generando una alerta, ¿sí? Además de estos 2 regímenes, encontramos en el Instituto de Derecho más o menos 10 leyes ordinarias que regulan ciertos aspectos de uso, aprovechamiento y goce del agua. Y estas leyes se desarrollan en reglamentos y reglamentos en ordenanzas de menor jerarquía. Y entonces sí tenemos una estructura dentro de nuestro ordenamiento jurídico que regula ciertos aspectos del agua. Entonces, carencia del agua, ya nos podemos liberar de la idea que no hay ley de agua, no hay legislación del agua. Y se los digo porque cuando yo inicié esta actividad, hace 3 años que nos metimos a investigar el tema del agua, a todas las reuniones que yo iba, en serio, yo me asustaba porque yo decía, ¿y entonces qué estudié? Porque todos decían, es que como en Guatemala no tenemos nada que regule el agua. Y yo al principio no quería hablar porque parecía que la que estuviera fuera de contexto era yo. Y al finalizar preguntaba en escondidas, pero miren, es que yo estudié, yo me acuerdo haber estudiado que sí hay leyes del agua. Entonces me contestaban, sí, pero son muy viejas, son antes de la Constitución. Y la verdad me reí porque dije, bueno, sí es cierto, pero es diferente decir que tenemos leyes viejas, ¿sí? Viejas, llamémoslo, porque así me contestaban. Tenemos leyes viejas anteriores a nuestra Constitución, muy antiguas, con problemas, pero eso es muy diferente a decir que no tenemos legislación en la materia. Y la razón de que esto es importante es porque las implicaciones de tener esto claro son muy diferentes. En la siguiente presentación lo podemos ver. Mire, ¿qué pasa si yo quiero regular una materia por primera vez? Pues digamos que yo me puedo poner creativa, porque no tengo nada, un antecedente que me diga cómo hacerlo. Es algo nuevo, podemos innovar, puedo hacer, pues tenemos técnicas legislativas, hago legislación comparada, veo que funciona en otros países, lo adecuo a mi contexto nacional, y hasta cierto punto, pues hay un tipo de prueba y error, ¿verdad? Pero no hay tanta complicación cuando ya tenemos esta materia, la tenemos regulada con legislaciones anteriores. ¿Por qué les digo esto? Porque en derecho nosotros tenemos un principio básico de esos que nunca se rompen, y es que la ley aplica al futuro. Nunca se va a aplicar una ley al pasado, ¿sí? Entonces, si yo emito una ley, la tengo que aplicar a partir de que entra en vigencia para adelante, nunca para atrás. Y solo en materia penal hay una excepción, pero como esto no es materia penal, no voy a entrar a ese detalle. Pero bueno, teniendo esto claro, esta nueva ley, ¿sí?, va a tener que respetar los derechos que se adquirieron bajo la ley anterior, ¿sí? Por otra parte, esta nueva ley tiene que tener una razón de ser. Y esta es otra idea preconcebida que quiero que rompamos. Guatemala no necesita una ley de aguas solo porque la Constitución dice que se tiene que crear una ley de aguas, sino como vimos al inicio, la razón de ser la establece la Constitución y el objetivo es regular uso, aprovechamiento, goce para garantizar ¿qué? El interés social, ¿sí? O sea, esta ley tiene una razón de ser que va más allá de solo un cumplimiento de mandato constitucional. Y para que tenga esta razón de ser, nosotros necesitamos ir a esta legislación antigua, llamémosla, que ahorita está vigente, revisarla, analizarla y ver qué problemas nos está dando esta ley, ¿sí? Porque ¿de qué nos sirve a nosotros crear una nueva ley
que va a cometer los mismos errores que está cometiendo la legislación actual, ¿sí? ¿O de qué me va a servir crear una ley que no está resolviendo los problemas que esta ley está generando? O si no está regulando nada nuevo. En el ámbito jurídico, esto lo llamamos que la ley nueva tiene que pasar como un checklist, ¿sí? Requisitos de revisión judicial para ver si es constitucional o no, y esto tiene que ver con un balanceo, que lo que esta ley me proponga tiene que ser mejor que esto en el sentido que no me va a venir a complicar la problemática actual o que no tenga razón de ser. Por eso es importante tener claro, uno, que esta ley no las podemos obviar solo porque queremos crear una nueva ley. Y esta ley es necesaria para orientar a la nueva, ¿sí? Siguiente. Bueno, ¿qué pasa con el dominio público? Como les comentaba. Ya vimos que es de manialización, es este dominio público que ahora pues todas las aguas son propiedad del Estado y para ciertos fines. Pero esto no siempre fue así, ¿sí? La Constitución, esta va a ser mi manita, va a ser la Constitución. Esta manita entró, la Constitución entró en vigencia en 1986, ¿sí? Y esta es la primera Constitución que establece que todas las aguas son bienes de dominio público, ¿sí? Antes a estas leyes, como podrán, Annelisa me hizo favor de compartirles el estudio, en el estudio está más desarrollado esto, pero las constituciones previas a esta constitución no establecían que todas las aguas eran de dominio público y establecía que ciertas aguas pues sí eran propiedad del Estado, pero encontramos que quedaban excluidas algunas, como por ejemplo aguas subterráneas, aguas de lluvia. ¿Y qué pasó? Los regímenes de agua que les comentaba de dominio público y de dominio privado fueron creados antes de esta constitución. Incluso muchos de estos dos reglamentos se crearon con gobiernos de facto. Eso significa que no había constitución en el momento que fueron emitidos, ¿sí? Y estos dos regímenes establecían que ciertas aguas se podían dar en propiedad privada. Al no tener un impedimento legal como una norma suprema que estableciera lo contrario, en esa época, ¿sí? Pues surtió efectos y era legal. ¿Y qué nos decía este régimen? ¿Qué nos dice en la fecha? Nos dice, por ejemplo, si yo tengo mi terrenito y quiero sacar agua y abro un pozo, ¿sí? Me establece cuántos requisitos, a cuánta distancia, de poblaciones, establece ciertos requisitos el código y yo puedo hacer mi pozo y esas aguas subterráneas son de mi propiedad. Qué fuerte, ¿verdad? Para la situación actual que vivimos, pero eso es lo que se decía en esa época. También si un río atravesaba mi terreno, pues esa parte del río podía ser de mi propiedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la nueva Constitución? La Constitución dice, momento, hasta acá. Ahora todas las aguas son mías, son del Estado, ¿sí? Ya no más se van a poder otorgar en propiedad privada. Pero como dijimos, ninguna ley puede aplicar al pasado. Aplica solo al futuro. Entonces, ¿qué pasa? Entran en choque. Si lo miramos, es un choque que entra la legislación antigua, que era legal en su momento, entra en choque con la Constitución actual. Esto lo llamamos una inconstitucionalidad sobrevenida, ¿sí? Cuando una ley anterior a la Constitución contraviene la norma suprema, pues en principio es inconstitucional. Pero recordemos que para que se declare inconstitucional, quien lo declara es la Corte de Constitucionalidad. Se ha tratado de declarar, se planteó una inconstitucionalidad contra este régimen, pero fue mal planteado, ¿sí? Entonces la Corte de Constitucionalidad no entró a resolver el fondo de esto, sino por el mal planteamiento fue que no la declaró. Cuando hacíamos el estudio, mis auxiliares me preguntaban, licenciada, pero si la Corte prácticamente está diciendo que sí procede una inconstitucionalidad, ¿por qué no corrigieron los errores y se plantea una nueva inconstitucionalidad? Y yo la verdad dejo aquí este tema sobre la mesa porque no tuve una respuesta para darles. Porque realmente, ¿por qué no se ha planteado esta inconstitucionalidad? Puede ser un mecanismo que utilicemos, ¿verdad? Para presionar un poquito más y que se apruebe esta ley de aguas. Pero bueno, esta ley, al no ser declarada inconstitucional,
sigue teniendo vigencia. O sea que seguimos teniendo este régimen, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se puede aplicar? Porque en principio, aunque esta no esté declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad, en los órganos, perdón, estaba viendo el chat de aquí, vamos a ver, en un tribunal, por ejemplo, en casos concretos, un juez no puede aplicar normas inconstitucionales, ¿sí? Entonces, aunque esta ley esté vigente, no va a poderse aplicar en principio, ¿sí? Pero lo ideal es que sea declarada inconstitucional. Bueno, digamos que no se está aplicando. A partir de 1986, no se pueden decretar en propiedad privada ningún tipo de aguas, ¿sí? Hasta aquí vamos claros. Bueno, siguiente. Ok. Este caso que les presento no es único de Guatemala, ¿sí? Este choque de leyes y esto que se deriva del dominio público de las aguas, del dominio privado a público, ha pasado en muchos países y es propio de la naturaleza del problema del agua, de la gestión del agua. Y es porque la conciencia de este recurso, de su protección, pues quiera que no, se ha ido desarrollando paulatinamente, ¿verdad? Si antes no se consideraba este nivel de protección, ahorita ha ido evolucionando al punto que ya se reconoce un derecho humano al agua que antes no se reconocía. Entonces, con esta evolución, también esto es otra idea preconcebida, que todos los problemas que le pasan a Guatemala son únicos de Guatemala. No nos estresemos tan así. Este tipo de problemas son muy comunes, han pasado en otros países y probablemente esta es la clave, que tomemos en cuenta lo que han hecho otros países, ¿verdad? Solo a marco de referencia. ¿Para qué? Puede ser que no estemos tratando de inventar el agua azucarada cuando alguien más ya la inventó. Entonces, nosotros en el instituto cuando vimos esto, en las reuniones siempre nos hablaban mucho de este dominio público de las aguas y pensamos, bueno, ¿qué pasaría? Estudiemos bajo este concepto que les presentamos. ¿Qué hizo España? Y escogimos España, les voy a ser bien honesta, porque había muchos países. Pero España, mis respetos para los estudios que tienen sobre el agua, tienen todo documentado, las universidades, estudiantes, tienen amplia doctrina desarrollada, sentencias, y entonces el acceso a la información para nosotros se nos facilitaba grandemente, y sabiendo que había pasado por algo similar, pues decidimos estudiar el caso de España. ¿Y qué vino e hizo España? España vio la conflictividad y prácticamente lanzó un tipo de incentivos, llamémoslo así. Dijo, bueno, yo tengo que respetar los derechos de propiedad adquiridos antes, ¿sí? Como les planteaba. Les voy a dar dos opciones. Si usted quiere registrar la propiedad, ¿sí? En el catálogo de aguas privadas, pues lo puede hacer. Ahí está respetando el derecho. Eso sí, si usted lo registra, nosotros como Estado no damos ningún apoyo en la administración, gestión de esa agua, y usted deberá cumplir con todos los requisitos de cuidado, protección que se requieren para ese uso, pero el agua es propiedad, se reinscribe en el catálogo de aguas privadas, ¿sí? Pero si por el contrario, usted inscribe, en vez de la propiedad privada, inscribe un aprovechamiento temporal, esa temporalidad son de 50 años. Les damos un plazo de 50 años para que usted aproveche el agua y nosotros como Estado, sí, vamos a cuidar esas aguas. Si hay sequía, vamos a ir para que no hayan mosquitos, cuidamos todo el agua. O sea, ellos se encargan de la gestión, gastos. Y esto lo que trataba de hacer era motivar que la gente, en vez de inscribirlo como propiedad privada, en algún momento pasaran a ser pues propiedad del Estado, ¿verdad? Ya sea 50 años y luego darles una concesión especializada. Y bueno, en el documento podrán ver este tipo de modalidades bien desarrolladas, pero aquí solo está presentado un poquito gráfico para que puedan entender las opciones que empieza a dar España. Con el tiempo empiezan a funcionar ciertas modalidades, otras no, y entonces empiezan a crear otras figuras. Por ejemplo, estos centros de intercambio, que prácticamente eran, no se puede llamar compraventa porque no había un ánimo de lucro, por decirlo así, pero les da la opción, si ustedes me dan la propiedad de estas aguas, pues les damos una remuneración, ¿sí? Entonces empiezan a jugar con varias modalidades
Y esto lo que nosotros nos afianzó es ver que si hay un problema con el dominio público, si hay opciones para solventarlo, es un tema que se debe de abordar en la ley de aguas o en la normativa de aguas que se emita. No es un problema que podemos dejar olvidado. Y ya lo han hecho otros países y lo han tomado en cuenta. Ahora, lo que decidimos como Instituto de Derecho fue analizar si las iniciativas, y hacia eso va encaminado nuestro estudio, analizar si las iniciativas de la ley de agua pues están contemplando este caso, como les decía, está llenando su razón de ser, está llenando una problemática que está teniendo Guatemala. Siguiente. Y bueno, lo que encontramos increíble, solo 3 iniciativas de ley de aguas pues están abordando la materia. Ahora, otra idea preconcebida. Guatemala no tiene 30 iniciativas de ley de aguas, ni 50, ¿sí? Claro, podrá llegar a tener 30 iniciativas de ley si estamos incluyendo hasta la iniciativa que propone el Día del Agua. Nosotros encontramos tal variedad de información de diputados de Congreso, de estudios que abarcaban 20, 30, 15, que no sabíamos ni por dónde partir. Entonces, regresamos al principio básico. La Constitución establece que tiene que ser uso, aprovechamiento y goce del agua atendiendo al interés social. Y ese concepto nos sirvió a nosotros para hacer una limpieza de cuáles son las iniciativas que llenaban este requisito de ley de aguas y priorizamos 14. Por eso aparecen ahí 14 iniciativas. De estas 14 iniciativas que regulaban la materia, solamente 3 de ellas, pues de alguna manera reconocían estos derechos o aludían a esta problemática. Estas son, aquí no la puse, pero es la 1001, la 1621 y la 5067, ¿sí? Estas iniciativas prácticamente reconocen que el derecho de propiedad de las aguas privadas que se dieron legalmente en su momento, pues tenían que inscribirse en un registro. Tampoco entran a profundizar cómo es ese registro, qué institución, cómo se debe registrar, cómo se debe acreditar. Nada más establecen eso. La 1001 se queda ahí. La 1621 entra un poquito a hacer un poco de énfasis en el tema de expropiación, que realmente tampoco es algo muy innovador, si lo queremos ver así, considerando pues que la expropiación ya está contemplada por nuestra legislación y en determinados casos pues se puede llegar a utilizar. O sea, si lo miramos así, la innovación no es mucho, pero hay que darle crédito que a lo menos reconoció el derecho de propiedad de esto, pero igual no solventa para nada la problemática. Y la 5067, que esta iniciativa sí establece, bueno, se registra esto en tal registro, pero a los propietarios de estas aguas tienen que tramitar la autorización y aprovechamiento de las aguas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las otras 11 iniciativas? La mayoría hace alusión solamente a la autorización y aprovechamiento. Nosotros lo que inferimos, pero esta simplemente es una deducción, lo que inferimos es que se pretende en estas iniciativas es que todas las aguas, ¿sí?, se tramite este aprovechamiento y autorización de uso. Pero decirle a alguien que es dueño de una propiedad que ahora registre un aprovechamiento en vez de una propiedad, pues lanzamos la pregunta, ¿eso no sería restringir su derecho que adquirió en su momento de forma legal? ¿Sí? Entonces, nosotros realmente llegamos a la conclusión, y en eso estamos, en esta investigación estamos ahondando, estos son como, nosotros estamos lanzando los datos preliminares, pero seguimos ahondando en la problemática. Y nuestros datos preliminares nos asustó un poquito. O sea, nos asustó un poco porque de alguna manera estamos viendo la ley de aguas como una idea generalizada de que es nuestra salvación, ¿sí? Y probablemente esta nos va a ayudar a contribuir a solventar este conflicto social que hemos visto. Pero tampoco creo, o sea, si esta es nuestra gran salvación, tenemos que ser bien cuidadosos en lo que vamos a regular. Como les decía, tiene que llenar su razón de ser esta ley, ¿verdad? Bueno, siguiente.
y esto es lo último, ¿cómo nos asustamos un poquito en este tema? Pues la verdad, como dijo Rudolf al principio, y el derecho humano entonces, ¿cómo están contemplándose el contenido mínimo del derecho humano al agua en esta ley? Porque díganme si no, ¿cuántos de acá no han oído que en Guatemala no se garantiza el derecho humano al agua porque no tenemos una ley de aguas? ¿Sí? Entonces, uno, para empezar, pues sí va a contribuir porque está regulando el agua, pero recuérdense que la Constitución fue hecha en 1986, ¿sí? Y en esa época ni siquiera existía el derecho humano al agua, ni se había establecido cuáles eran sus lineamientos. Eso se hizo hasta en el 2002 y se reconoció finalmente, la ONU lo reconoció finalmente en el 2010. Bueno, entonces con esta información que les estoy lanzando ahorita, nos empezamos a cuestionar, bueno, y si está pasando lo mismo con el derecho humano al agua, el contenido mínimo, que estamos priorizando disponibilidad, calidad y cantidad, conforme la guía de la OMS y la resolución del Comité del Pacto de Derechos Económicos Sociales que establece como contenido mínimo disponibilidad, cantidad y calidad. O sea, estamos fundamentándonos bien porque esa selección de esos tres temas. Y estamos tratando de ver qué es lo que nuestros compromisos internacionales o qué es lo que la doctrina, qué es el contenido mínimo del derecho internacional, ¿sí? Lo tenemos acá y vamos a compararlo con nuestro contexto nacional. Si dice cantidad del agua, cuánto acceso, qué es el acceso, como bien nos explicaba aquí Edwin, hay que definir primero qué es acceso, pues tenemos doctrina que regula qué es acceso, cómo debería ser lo mínimo, qué significa por cantidad, qué significa por calidad. Tenemos toda esta información, ¿sí? De alguna manera desarrollada en tratados, convenios internacionales, estudios, que nos va a servir de un parámetro de hacia dónde deberíamos de aspirar, ¿sí? ¿Qué es lo mínimo que deberíamos de tener? Lo vamos a contrastar, lo queremos contrastar con nuestra realidad nacional, ver cuánta gente tiene acceso a esta agua, cumple con estos pues, lineamientos mínimos. A la vez que ahí entraría el Instituto de Derecho, estaríamos revisando estas leyes vigentes que les comentaba que sí tenemos, para ver si sí estamos regulando eso, y entonces lo que tenemos es una inoperancia de la ley y no una falta de ley en ese aspecto, ¿sí? O si ese tema no está regulado y entonces ese sí necesita ser regulado. Entonces vamos a tratar de empezar a encontrar, a depurar, digamos, qué necesita estar regulado, qué ya está regulado, qué le hace falta fondos, y entonces nos unimos con los institutos de la Universidad Rafael Andívar para que este tema no sea abordado ya solo desde el ámbito jurídico, sino que vamos a hacer un libro editado. Ya se nos unió el YARNA, que es el Instituto de Ambiente, entonces, y la verdad que ellos son los pioneros a nivel nacional y referentes en la materia. Entonces, estamos ahorita ya con Pedrito Pineda asignado para trabajar este tema. También tenemos al Instituto de Estudios Sociales, entonces le vamos a dar el enfoque social. Vamos a entrar con el INCIT, que ya se nos unió, de Ciencia y Tecnología. Y tenemos, ay, alguien me hace falta, el ICE, el Estudios Sociales, IDGT. Prácticamente somos 5 estudios que a partir del otro mes vamos a profundizar en este tema, ¿sí? Con la base de lo que les estamos comentando y abriendo un poquito la mente y rompiendo un poquito estas ideas preconcebidas de la asociación generalizada de una ley de aguas como la única solución. Porque un director del INCIT me decía, mira, Lisa, me dice, yo quisiera hacer una iniciativa de ley de incentivos para proteger las fuentes de agua. ¿Por qué no lo puedo hacer? Yo, no sé, tú decime por qué no lo pueden hacer. Me dijo, es que por la ley de aguas. Yo, bueno, mira, está la ley de incentivos forestal. Entonces me dijo, sí, queremos hacer lo mismo. Entonces empezamos a ampliar y ver qué subsistemas, llamémoslo así, podemos de alguna manera dar respuestas, o si nos sale que no, que tiene que ser la ley de aguas, pues seguir apoyando esta iniciativa, uno no excluye al otro, pero si podemos hacer otro tipo de cambios, pues estamos investigando y apuntalando a esto, considerando que pues los que conocen a la Universidad Rafael Andívar, nuestras investigaciones
siempre tienen que ir algo a la práctica, ¿verdad? No solo un diagnóstico, sino a tratar de contribuir con la transformación de nuestro país, ¿verdad? Entonces, pues esto sería prácticamente la presentación que les tengo para el día de hoy. Y les dejamos 2 preguntas. La primera es, que lo van a poder contestar, nos serviría muchísimo para ver su postura, si apoyan este tipo de iniciativas de ir pensando un poquito más que una ley del agua, ¿verdad? Y si es así, ¿qué opciones propondrían ustedes? ¿Qué temas creen que deberíamos de, enfatizarnos? O si vamos bien con esto de derecho humano al agua. Nosotros somos bien inclusivos y todo lo que nos digan, pues sí lo tomamos muy en cuenta. Y muchas gracias. Ok, muchas gracias, Alisa. Y vamos a hacer otra dinámica con una herramienta virtual que es slido.com. Entonces, en el chat ustedes van a encontrar el código y ahorita yo voy a compartir mi pantalla. Entonces, por favor, si se pueden dirigir a slido.com. Y aquí también, si ustedes tienen su celular, le pueden tomar una fotografía al código QR que está ahí y los dirige a slido.com. Si no, también, por favor, ir a slido.com y tienen que ingresar este código, que es numeral 44160. ¿Verdad? Me indican, por favor, si ya están todos ahí. Si tienen ya el acceso. ¿Verdad? Aquí está el código y esta es la página. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Y la primera nos indica, ¿qué recomiendas como alternativas para avanzar en la regulación del derecho humano al agua, más allá de la ley específica de aguas? Entonces ustedes tienen el espacio ahí para poder dar sus recomendaciones. Vamos a dar un tiempo para que ustedes lo puedan realizar. Como les indicaba, slido.com 44160. Ok, ya tenemos al primer participante. Segundo, tenemos invertir en la infraestructura, que se haga cumplir las leyes que ya existen. Por ejemplo, el reglamento de aguas servidas que haría que las aguas ya no estuvieran tan contaminadas. ¿Alguien más que desee participar? Convenciones acerca de las leyes de agua a nivel nacional, ¿sí? Pienso que se deben revisar las experiencias locales sobre el derecho, uso y obligaciones. Hay buenas gestiones. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna recomendación o que tenga alguna idea que se podría utilizar como alternativa? Ok. Doy la palabra a Lisa para ver si ella considera estas recomendaciones como unas recomendaciones a poder ver si es viable o no. Solo, espérame que no lo logro ver. Que me sale...
Ok, convenciones acerca de leyes de agua a nivel nacional. Sí, lo de las experiencias locales sí lo vamos a abordar, por eso queremos un poquito la participación de otros institutos, ¿verdad? Que nos apoyen en este tipo de situaciones, no solo en lo jurídico, sino la aplicabilidad de esta ley, ¿verdad? De cómo lo están haciendo funcionar. Permitir a empresas privadas operar en áreas donde el agua no está siendo explotada. Sí, este tipo de cuestiones es precisamente lo que queremos estudiar. O sea, para poder hacer este tipo de propuestas, esto es lo que necesitamos estudiar, cómo están operando estas empresas, qué regulaciones se necesitan, y precisamente hacia ese tipo de propuestas vamos a ir encaminados buscando qué alternativas tendríamos, ¿verdad? Y aplicando lo político, lo social y lo jurídico. Tenemos otra de a través de las municipalidades se pueda gestionar una mejor manera por medio de mapeos reales de diferentes sectores del país, asimismo concientizando el uso y el cobro de vida. Sí, miren, me llamas así la atención muchísimo esto que hablan de las municipalidades, y alguien ahí me hacía un comentario de que se aplicara el reglamento de las aguas residuales. Y precisamente ese es el tipo de cuestionamientos que tenemos que ver, porque en lo que llevamos de avance de estudio les comento que las iniciativas de ley, la mayoría no entra a regular esto, sino que dice que el consumo humano y el alcantarillado está a cargo de las municipalidades. Entonces no nos está lanzando nada nuevo. Y este tipo de actividades que ustedes nos informan, pues nos servirán a nosotros para retroalimentar por qué nos está aplicando ese reglamento. Si ya vemos que no es jurídico, entonces ahí entramos a ver qué es lo que falla, el sistema económico, social, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Así que esta información que la solicitamos realmente la pedimos hoy porque Analisa me lo va a trasladar, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a utilizar y vamos a profundizar en la materia. No va a quedar solo aquí, ¿verdad? Sino que son ideas que nosotros nos llevamos. Saben que la Conrad y la Landívar trabajamos de esta manera, ¿verdad? Escuchando ideas y a la sociedad, que somos todos, ¿verdad? Ok, gracias Lisa. Entonces vamos con la segunda pregunta que tendríamos. Y esta es, ¿consideras haberte identificado con alguna de las ideas preconcebidas expuestas? Tenemos 3 argumentos que ustedes podrían seleccionar. Los problemas del agua en Guatemala se deben específicamente a la ausencia de la ley específica de aguas. Guatemala no cuenta con leyes que regulen el agua y la ley de aguas es la única solución para garantizar el derecho de humanos del agua en el país. Tenemos ya 1, 2 respuestas, 3 respuestas, 7, 8. Ok, entonces con el primer argumento vamos a tener un 63% que emitió su voto, en el segundo argumento con un 25% y bueno, ya cambió en el segundo argumento con 22% y en el tercero con un 11%. Te dejo, Lisa, si tienes alguna comentario sobre esto. Pues esto para mí es gratificante, si lo quieren ver, porque este era el mensaje que quería dejar hoy, romper estas ideas preconcebidas. Y la idea es que ahora que miremos el problema del agua, ya no nos encasillemos solo en una ley de agua, sino que veamos que es más complejo, ¿verdad? Y que necesitamos el apoyo de todos, y va más allá de proponer una ley, sino que podemos también trabajar en otras alternativas, y eso es la idea. No pensemos solo lineal, un problema complejo, no le demos una respuesta única como una ley de aguas y en esta tratar de meter todo, sino empezar a abrir un poquito más pues la mente a ideas frescas. Ustedes, la mayoría de aquí son jóvenes y eso es lo que queremos trasladar, nuevas ideas. No sé, tal vez lleguemos a aterrizar de que sí es la ley de aguas la única solución, pero yo esperaría realmente que no, que podamos hacer algo en el camino y no seguir esperando. Así que esta bandera del agua se está yendo de generación en generación, ¿verdad? Okay, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a la sección de preguntas. Durante la sesión yo les solicité que por favor me enviaran por chat o las preguntas que ustedes tenían para yo dirigírsela a nuestra
conferencista. Entonces me llegaron algunas inquietudes por parte de los participantes y la primera de Edwin decía, ¿y qué tan difícil es derogar los artículos del Código Civil que son contrarios a la Constitución? Entonces te doy la palabra, Lisa. Edwin, te daría la misma respuesta que le di a mis auxiliares y que en el instituto nos dejó como con una gran, pues, preocupación hasta cierta manera, porque reformarlos, derogarlos es lo que estamos tratando de proponer en estos momentos, ¿verdad? Buscar una alternativa que no sea una ley de aguas que venga a reformar todo, sino ver si, no sé, esto me estoy adelantando yo en el estudio que queremos hacer, pero la misma pregunta que me hacían mis auxiliares, pero ¿cuál es el problema entonces de que planteemos una inconstitucionalidad y dejemos sin efecto esa normativa? Pues ya nos aseguraríamos de que no se cumpla, sacaríamos del ordenamiento jurídico leyes que no se aplican, y nos llama la atención que ese caso es el mismo del 2009 que pregunta Iledi, que si en ese caso fue donde la Corte exhortó, es el mismo caso, ¿sí? Él dice, esta problemática sí se está dando, es por esto, o sea, la Corte desarrolla el porqué y prácticamente nos está dando la razón de que es una inconstitucionalidad sobrevenida. Pero como se planteó mal, por puro tecnicismo, digámoslo así, ya no lo procedió. Y eso vemos que otra vez aterrizamos en que no, el problema del agua no es solamente jurídico, sino que es político, ¿sí? Y social. Y obviamente aquí se están manejando pues todos este tipo de complejidad, pero 11 años después valdría la pena, no sé, intentar a ver qué pasa, ¿verdad? Esa es la pregunta que lanzo, eso es lo que queremos lanzar, promover nuevas actividades encaminadas a esto. ¿Qué perderíamos si intentamos? No perderíamos nada, nos quedamos como estamos. ¿Qué ganaríamos? Probablemente una puerta abierta para abordar a cambios. Y eso es precisamente lo que estamos pues investigando, Edwin. Así que gracias por la pregunta. Gracias, Lisa. Entonces, en seguimiento a lo que había consultado Levi, no sé si quieres darle también alguna respuesta. Ella indicaba, antes del año 2009, la CC ha exhortado a los legisladores para la creación de una ley de regímenes de aguas, y si no, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, nosotros, el que encontramos, Lady, te comento que es del 2009. Es el expediente 3277, si no estoy mal, lo estuve buscando ahorita, que, Annelisa, yo te puedo pedir si al terminar la reunión les podemos enviar los dos boletines, el de la inconstitucionalidad y el de demanialidad. Pues Sí, ahí claro, están. si tú me los envías, yo se los envío con mucho gusto. Te lo agradezco. Ese fue el que encontramos y precisamente está relacionado con la pregunta de Edwin, ¿verdad? Precisamente lo que trataban en este expediente, les comento así brevemente, era que las municipalidades estaban regulando el uso de las fuentes de agua. Y hubo un conflicto, ¿verdad? Porque no se puede hacer, sino que por ley, por una ley, como dijimos, tiene que ser por ley. Entonces, pues prácticamente dice que eso no se puede dar, pero no puede declarar inconstitucionalidades, no sé qué leyes. O sea, es un relajo que se arma. Pero al final de decir, estas leyes no son constitucionales, llama y dice literalmente, y se exhorta al Congreso de la República a emitir estas leyes. Nosotros fue el antecedente más antiguo que encontramos y ese fue el que establecimos, ¿verdad? Ok. Lady también indicó que tenía conocimiento que hay 5 expedientes antes del 2010 donde la CC exhortó a la creación de la ley. Pues para nosotros sería un gusto si nos lo puedes compartir y con esto nosotros seguimos retroalimentando estos estudios que, como les decimos, no son finales, ¿verdad? Sino que son preliminares que nos están encaminando pues ya algo más sistémico, ¿verdad? Así que te lo agradeceremos mucho, Leti, esta contribución que nos puedas hacer. Ok, gracias. Y en aras de tiempo vamos a dar a otra pregunta. Esta es de Selvin. Nos indica, el Instituto Nacional de Bosques reconoce algunas buenas prácticas forestales y respeta sus normas locales y lo documenta. Algo así podría plantearse con el tema de la ley de aguas. Aquí las organizaciones locales deberían participar activamente. Por favor, Lisa. Sí, correcto. O sea, como les comentábamos al principio, el video lo que dice son todos los sectores.
no podemos excluir a un sector, menos a las municipalidades que, como sabemos, están a cargo ahorita del abastecimiento del agua para consumo humano y el alcantarillado. O sea, son nuestros agentes principales. Ahorita nosotros lo que estamos trabajando es esto que hicimos el día de hoy, ¿sí? Habilitar, lanzar como, empezar a abrir brechas, si queremos ver así, a pensar en otras opciones para que esto sea tomado por ya agentes de decisión, por otras organizaciones que ya lo lleven a la práctica. Pero nuestro trabajo ahorita lo llamamos como una incidencia y proyección, que es empezar a sembrar esta semillita para el cambio, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, Lisa, y a todos ustedes que están participando en esta sesión. Para nosotros, pues es un gusto contar con nuestra becaria y que pueda dar esta conferencia sobre esta temática tan importante. Entonces, damos muchísimas gracias a todos ustedes en nombre de la Fundación Konrad Adenauer por haber participado en este evento. Y antes de cerrar el evento, quisiera por favor que pudiéramos tomar una foto grupal del evento. Entonces, sí, pueden encender todas sus camaritas para tener la foto grupal. Entonces, sí, está por ahí Selvin, Anderson. A ver quién tiene su cámara por ahí. Todos estamos por ahí. Daniel. Yo creo que ahí estamos ya bastante activos. Solo Anderson me faltaría. Y Daniel. Ok. Entonces, si nos haces favor, Álvaro, de tomar la foto grupal. Dentro de todos, tú nos indicas cuándo para que todos estemos listos. Listo. Y ahí estamos. Bueno, Perfecto, muchas gracias, muchísimas Annalisa. gracias a todos. Rodolfo. Gracias a nuestros becarios y a nuestro público en general. Vamos a estar dando seguimiento, enviándole los archivos que Lisa informó, como también si ustedes quieren dar algún seguimiento con ello, nos lo pueden indicar. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche. Feliz fin de semana, muchas gracias. Nos vemos.